es posible describir a la materia en función de sus características. Las características no son otra cosa más que las propiedades que tiene la materia. Entonces, estas propiedades o características nos ayudan a describir a la materia y a identificarlas y a diferenciar los distintos tipos de materia que nos podemos encontrar. Las propiedades de la materia se pueden dividir así. Por una parte están las propiedades físicas. Estas propiedades o características se manifiestan cuando la materia experimenta cambios físicos, es decir, cuando la materia únicamente cambia de forma o de posición y en estos cambios no se transforman en otras sustancias. Como ejemplos podemos mencionar el punto de fusión, que sería la temperatura a la cual un sólido se empieza a derretir, el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido empieza a hervir, es decir, se comienza a transformar en un vapor, la densidad, que sería la relación de la masa entre el volumen y que, por ejemplo, sirve para determinar qué materiales pueden flotar sobre otro, y la viscosidad, que se refiere a la resistencia que presenta un líquido a fluir. Por otra parte, están las propiedades químicas. Estas se observan cuando sí se altera la estructura interna de la materia, es decir, cuando las sustancias se transforman. Como ejemplo de este tipo de cambios se encuentran la oxidación, que se presenta cuando un metal se transforma o reacciona químicamente con el oxígeno para formar un óxido, como el caso del hierro, que se transforma en óxido férrico. En el caso de la combustión, cuando un material combustible, como por ejemplo la gasolina o el papel, se queman al reaccionar químicamente con el oxígeno, transformándose en dióxido de carbono y en vapor de agua. El caso del pH, que es una propiedad que nos permite clasificar a las sustancias como ácidas o básicas, y también tenemos la solubilidad, que se refiere a la cantidad de una sustancia que se puede disolver en otra. Las propiedades de la materia también se pueden dividir así. Por una parte tenemos a las propiedades extensivas. Estas dependen de la cantidad de materia que esté presente en un determinado cuerpo. Por ejemplo, la masa, que sería precisamente la cantidad de materia que hay en un cuerpo, depende de la cantidad de materia. Mientras más materia haya, pues mayor será la masa. La masa se mide en kilogramos. Mientras que el peso, que también está relacionado con la masa, pero el peso es una fuerza de atracción que se mide en newtons, también depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, el peso de un hombre en la luna. El volumen, que el volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. Mientras más materia se tenga, pues más espacio va a ocupar ese cuerpo. Y por otra parte tenemos la inercia, que la inercia se refiere a la resistencia que presenta la materia para cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento. Por otra parte tenemos a las propiedades intensivas. Estas no dependen de la cantidad de materia presente. Aquí podemos mencionar al punto de fusión, que es la temperatura a la cual un sólido se empieza a derretir. En el caso de un bloque de hielo de 100 kilogramos y de un cubito de hielo de 10 gramos, el punto de fusión va a ser el mismo, sería de 0 grados centígrados. En el punto de ebullición, que es cuando un líquido comienza a hervir, tenemos la misma situación. Si ponemos a hervir 100 mililitros de agua o 10 litros de agua, ambos van a hervir a 100 grados centígrados a nivel del mar, es decir, a una presión de una atmósfera. La densidad también es una propiedad intensiva. En esta, pues no depende de la cantidad de materia que se tenga. Por ejemplo, en el caso de 1 litro de agua o 100 litros de agua, la densidad sería la misma, de 1 kilogramo sobre litro. La viscosidad, que es la resistencia de un líquido a fluir, tampoco depende de la cantidad de materia, también es una propiedad intensiva.
Las propiedades intensivas también se les suele denominar propiedades específicas y se utilizan para identificar sustancias, ya que las propiedades específicas solamente, como lo indica su nombre, pertenecen a un determinado material. Por eso se utilizan para identificar sustancias.